siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Colmame
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias por su compañía bendita. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra santa, la Biblia. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Y gracias por la oportunidad maravillosa de reunirnos para estudiar su santo libro. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esa serie estamos desarrollando la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 75. Recuerde que estamos trabajando con la palabra verdad. Y nos hemos detenido en San Juan 14:6 cuando Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vimos en los temas anteriores que el Padre se relaciona con la verdad. El Padre y la verdad, el Espíritu Santo y la verdad, Jesús y la verdad, la palabra y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad, y ahora estamos trabajando con la iglesia y la verdad. Estamos específicamente trabajando con la misión de la iglesia. La iglesia tiene la misión. La misma iglesia es la misión. La iglesia es misionera. Decíamos que el primer misionero y el principal misionero es Dios. Como Dios habló con Adán y Eva. Y luego Dios envió sus profetas temprano y sin cesar, leíamos, a su pueblo para que se arrepintiese. Cómo Dios dedicó tanto tiempo al pueblo de Israel para que se arrepintiera. Cuando el plan era que este pueblo arrepentido diera un testimonio fiel para entonces Dios alcanzar a todas las naciones. Pero el enemigo se preparó para hacer que el pueblo fuera infiel y entonces Dios tuviera que dedicarse a trabajar y bregar con ese pueblo. La Biblia sigue diciendo que tan interesado está Dios en los seres humanos que no solamente vino y habló con Adán y Eva, no solamente habló a través de los profetas, sino que también Dios se hizo hombre. Cristo se encarnó. Dios caminó por la tierra, vivió entre los seres humanos. Y como si todo fuera poco, Cristo murió en la cruz del Calvario como un maldito de Dios. Dio su vida por nuestra muerte y nos dio la vida a cambio de nuestra muerte. Interesante lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dio su vida y nosotros le dimos la muerte. El pueblo de Israel entonces rechazó a Jesús gritando, crucifícale, crucifícale. Y Cristo se convirtió en el nuevo Israel. Todas las promesas se cumplieron en Cristo. Ahora en Cristo somos descendientes de Abraham, como leímos en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29.
porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ahora verdaderamente somos de la descendencia de Abraham. Si seguimos por allí, entonces encontramos que Jesús continuó con la misión de Dios que habían hecho y trabajado los profetas. Cuando Cristo se va, le habla a los discípulos y le encarga la misión. Hablamos en el tema anterior de la gran comisión. San Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cristo continúa la misión de Dios y ahora le pasa la misión a los apóstoles, a los discípulos. Estudiamos también cómo el Espíritu Santo es parte activa en esta misión, repartiendo los dones espirituales para cumplir una misión. Recuerde, el pecado cuando entró dañó todo. Nos convirtió en seres antinaturales. Somos unas criaturas extrañas. Somos raros. Ahora el Espíritu Santo nos habilita con poderes sobrenaturales para hacer una obra en un mundo que es antinatural, un mundo que no es como Dios lo hizo, y esto es un verdadero desastre. Entonces necesitamos someternos a Dios para que el Santo Espíritu nos habilite, nos capacite y nos prepare para el cumplimiento de la misión. Efesios 4, versículo 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice la palabra de Dios, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que el Santo Espíritu participa también en esto. El Padre un misionero, el Hijo un misionero y el Espíritu Santo también un misionero. La instrucción se realizaba públicamente en el templo y en los hogares, entre los judíos y en las reuniones de los creyentes. Así comenzó la iglesia, después de Cristo, en manos de los apóstoles, a cumplir su misión. La predicación del Evangelio, anunciar el reino de Dios, abrir las puertas a la salvación, reconciliar a la gente con Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12 y versículo 18 dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice ahora, mire qué cosa linda dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo número 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice el versículo 18, Hechos capítulo 4, versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús públicamente. Estaban predicando el Evangelio públicamente, estaban presentando la palabra de Dios. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 21, recuerde que el libro de los Hechos nos relata la experiencia de los apóstoles. Dice el versículo 21, Hechos capítulo 5, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo
y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero, dice el versículo número 25, pero, viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, dice el verso 25, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, sin ningún temor, completamente enfocados y enfocadas en Cristo, completamente dedicados y dedicadas a Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, piense por un momento en esto. Piense por un momento. Cuando todo termine, lo único que queda para siempre es el reino de los cielos. Si usted no hace preparativos, si usted no hace arreglos para el reino de los cielos, quedará en nada, porque esta tierra será completamente quemada y acabada, convertida en ceniza. La van a hacer de nuevo. Haga y ponga sus tesoros en el reino de los cielos, porque aquí ladrones minan y hurtan, porque aquí todo será acabado, todo será removido. Me gusta cómo termina esta historia. Dice el versículo número 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Dice el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, los discípulos, los apóstoles estaban muy conscientes de que la misión es de Dios. Cuando usted cumple la misión, está cumpliendo con la voluntad de Dios. No es cuestión de papá o mamá, no es cuestión de la iglesia, no es cuestión del pastor, no es cuestión de los líderes, no. Es cuestión de Dios. Cuando usted se resiste a predicar el evangelio, se resiste a la presencia y la compañía de Dios. Cuando usted busca maneras y razones para no involucrarse en la obra misionera, usted no se da cuenta que está buscando razones y maneras de distanciarse de Dios. Cuando usted cree que se salió con la suya, el que se salió con la suya fue el demonio, que lo alejó de Dios. Dios está comprometido con su palabra. Dios está comprometido con su misión. Por eso, en muchos de nuestros libros dice que si estamos involucrados en la misión de Dios, los ángeles estarán a nuestro lado. El mismo Dios estará con nosotros. El cielo entero estará a nuestra disposición. La misión de Dios. Dios nos ha dejado una misión. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo número 11. Hechos capítulo 18, versículo 11. Recuerde que la instrucción que daban era en público. Hechos 18, versículo 11. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo, el paladín Pablo, el predicador Pablo, el que se entregó y se consagró completamente
a Dios. Número 3. Hechos capítulo 20, versículo 20. Un pensamiento más en esa dirección. Hechos 20:20. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos hablando de la misión de la iglesia. Estamos dentro de la miniserie Cristo, el Yo Soy. Y venimos con la serie grande, Jesús, un refugio seguro. Estamos buscando a Jesús. Y estamos hablando ahora de la misión de la iglesia y cómo la iglesia en el tiempo de los apóstoles predicó públicamente. Anunció públicamente al pueblo, no se escondió. Estamos diciendo que la misión es de Dios. Cuando usted participa de la misión, está participando con Dios, con el mismo Dios. Con los Hechos capítulo 20, versículo número 20. Dice el verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Cuando usted tiene más de 40 años enseñando públicamente y por las casas, usted puede relatar, contar y decir cosas que otras personas no pueden decir. No es solamente pararse en un público, es también vivir la experiencia en las casas, sentándose con las personas. En mi tiempo se podía hacer así. Hoy día hay que tener cuidado con esta cuestión de la pandemia y todas estas cuestiones que están ocurriendo, pero es maravilloso. Recuerdo cuando era un adolescente. Cuando era un adolescente, ay Señor, cuando me bautizaron era un muchachón, 19 años. Pero al descubrir la Biblia, los tesoros de la Biblia, los tesoros de Daniel y Apocalipsis, los tesoros de los evangelios, al descubrir todo esto, me llené de la cabeza con todo eso, me sumergí por la gracia de Dios. Y recuerdo que junto con el ingeniero Carlos Castro y con Jacobita Santana y todo un equipo, salimos de la iglesia de Gascue y fundamos una iglesia, la Iglesia Nueva. Y allí rentamos un lugar que Carlos se la ingenió para buscar el dinero y arreglar un lugar y crear allí una iglesia, la Iglesia Nueva. Ahora está en otro lugar con un edificio y todo, pero allí empezamos. Y yo en la lista era la familia Portes. 17. Ay, Señor. Comenzamos un grupo muy reducido. Pero bueno, recuerdo que había una señora que se llamaba Inés, doña Inés, y cedió su casa para que diéramos estudios bíblicos, creo que eran los jueves. Pero había otra hermana que se llama Pastora. Y Pastora vivía en la misma calle de la iglesia, tenía 2 bebés en ese tiempo, y cedió su casa. Y a mí me tocaba dar los estudios en la casa de la hermana Inés Báez y en la casa de Pastora. Pero yo vivía lejísimo de ahí. Pero lejos de ahí. Y a mí no me importaba que lloviera, que tronara, que ventara, no me importaba. Yo iba a dar mi estudio. Y recuerdo que se ponía tan interesante que a veces en la casa de Inés había tanta gente que no había dónde sentar a la gente. Y habían Carlos Castro tenía unos proyectorcitos de vista fija, que era una maravilla. Cosa linda. Eso era el último grito de la tecnología, compadre. Usted tenía que poner el paquetito de vista fija en un lado y cada una tenía que tomarla, entrarla, proyectarla, sacarla, ponerla al lado e ir explicando. Y eso había otro que era como un carrusel que usted le daba clic, clic y ya, clic, 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 clic. Y eso era mi madre, eso era tecnología full.
Y cada noche venía tanta gente, o sea, cada martes creo que era. En la casa de Pastora lo mismo, preparábamos la sillita con las dos bebés y allí nos poníamos a preparar el ambiente. A veces Pastora no estaba, pero me dio el permiso. Y aquellas dos chiquitinas era la que me ayudaban a arreglar la silla, los muebles, las cosas. Cosas lindas, mamá. Y ahí empezamos a estudiar la Biblia. En ese tiempo me faltaba mucha madurez, así que el estudio supuestamente debía ser de 8 a 9 y a veces casi nos daban las 10 de la noche. Porque después que terminaba el estudio la gente empezaba a preguntar y con esa pasión que tenía muchacho empezaba a responder preguntas. ¿Y cuánta gente se bautizó? ¿Cuánta gente se entregó al Señor? Así pasé toda mi adolescencia. Así pasé toda mi adultez. Y un día, viviendo en Arkansas, aquí en Estados Unidos, un día me sorprendí. Estaba cumpliendo años, no sé si 45, 46, 48, qué sé yo. Y un día dije, pero ven acá. ¿Y qué es lo que yo he hecho con la vida mía? A mí se me fue la juventud y se me fue todo. ¿Y en qué era que yo estaba? Había pasado toda mi vida predicando el Evangelio del Señor y ocupado en las cosas de Dios. Así que la juventud se fue y ni cuenta me di. Y gloria a Dios, porque se la dediqué a Dios. Pero amigo, el gozo, la alegría que usted vive, no solo que usted siente, no. Los sentimientos son los sentimientos no son un fundamento seguro. Que usted vive, que usted experimenta al ver las almas entregarse a Jesús. Cómo cambia la cara de la gente cuando conoce, cuando comprende, cuando entiende. Ver a una gente que reflejaba una imagen peligrosa, parecía más un demonio que un ser humano, y empezar a enseñarle y ver cómo ese rostro cambia. Y después usted dice, mi madre, ¿pero qué pasó aquí? Una gente con un carácter diabólico, una cosa espantosa y desagradable. Y de repente el Señor lo cambia y ahora te ve una imagen completamente diferente. Vivir eso, que psicólogo ni ningún psiquiatra, nadie puede explicar eso. El único que hace un cambio profundo del corazón es el Espíritu de Dios. El único que es capaz de destapar el sótano de la vida de un ser humano y sacar toda la basura que hay ahí, todos esos pájaros malos, toda esa mojiganga, sacarla, echarla para afuera y lavar todo con la sangre de Jesús, es el Espíritu Santo. El único que es capaz de cambiar el corazón de un asesino frío y malvado es el Espíritu de Dios. Y ver eso, vivir eso. No que te lo contaron o una película. ¿Qué película ni película? En la vida real. Y que te lo cuentan. Y que te dicen, Dios mío. Y ver personas luchando. Porque el espíritu por un lado y el demonio por el otro. El espíritu por un lado y el demonio por el otro. Me gusta venir a oírlo, pastor, me dijo una persona. Me gusta venir a oírlo. Pero yo sé la angustia que paso después que termina. Cuando me vienen los recuerdos de todo lo que he hecho en la vida. De las personas que he tenido que matar. De todas las cosas que he visto, pastor. Pero usted viene como un bálsamo de agua fresca y me refrigera la vida. Y me nace la esperanza. Dios me puede perdonar. Amigo, amiga, esta vida es real. Esto no es una novela. Esto es real. Lo que no se hizo, no se hizo. Esta vida es real. Pregúntese, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿El para qué vive usted? ¿Para qué vive? Necesitamos involucrar la misión de Dios en nuestra vida. Necesitamos convertirnos en colaboradores de Dios, compañeros y compañeras de Dios. 24 horas al día está Dios pensando en la salvación de sus hijos.
Órele al Señor que le despierte un espíritu misionero. Es posible que usted no pueda ir al otro lado del mundo, pero sí puede apoyar desde este lado del mundo. Es posible que no pueda subirse a un púlpito a predicar, pero sí hay muchas cosas que puede hacer. Si usted está mirando esta programación y está haciendo lo mejor, está dando el primer paso. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí, después que vio a Dios y escuchó a Dios. Debía aplicarse la voluntad de Cristo a la vida cotidiana de la comunidad como una palabra de instrucción, de estímulo y de consolación para andar en Él. Colosenses capítulo 2, versículo número 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No es solamente pasar una información, no es solamente impartir conocimiento, no es solamente ocuparse y empeñarse en la comprensión de la verdad. Es inspirar también a la persona que recibe esa verdad para que la viva, para que la experimente, para que la integre a su vida. Es necesario que haya un matrimonio entre lo que se recibe y lo que se vive. Es imprescindible. Eso es lo que le da sentido a la vida. Y recuerde, ni usted ni yo somos redentores. El Redentor es Cristo Jesús. Usted no puede salvar a nadie, ni yo tampoco, pero Cristo sí puede. Pero si usted no está viviendo la experiencia de la salvación, ¿cómo pretende convencer a nadie? ¿Cómo puede usted dar lo que usted no tiene? Muchos viven y son víctimas de lo que se llama engaño de la mente. Se ocupan tanto en decir y enseñar, que se creen una cosa, pero en el fondo saben que son otra. Necesitamos experimentar lo que enseñamos, lo que mostramos a la gente. Es por testimonio. Necesitamos ese testimonio. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice Pablo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo número 2. Dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 6, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si su patrón, si su jefe, si el dueño de la empresa es una persona cristiana y usted está trabajando en esa empresa, de lo mejor. Sea una persona excelente. Llegue temprano. Y no tenga demasiado prisa en irse justo qua. Como dicen los franceses, justo qua. No, espérate. Si llegas temprano y te va unos minutitos después, el jefe, el patrón ve que, y si en el día estás ocupado o ocupada en lo que tiene que estar, es un testimonio, una manera de predicar. A veces, por la presión del negocio, la presión del trabajo, la presión familiar, la presión de la sociedad, la presión por todos lados, a veces los dueños y los jefes, la fe se le está requebrajando, compadre. Y cuando tienen un empleado o una empleada fiel, cristiano y consagrado, eso le anima la vida. A veces los pobrecitos y las pobrecitas están tan cargados o cargadas que bueno, ay Señor, ¿puedo hablar un rato contigo? Sí, Señor, sí. Ven. Y ahí se desahogan, abren su corazón, abren todo, dicen todo y sacan todo.
Y de repente usted se convierte en la persona de confianza de su jefe porque ven en usted su fidelidad, su consagración. Y eso es predicar también. Eso es dar el testimonio. Eso es atraer a la gente a Cristo para que sean como Cristo, porque usted es como Él. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Amigo, amiga, esto es hermoso, pero es para vivirlo. No es solo para anunciarlo y cantaletearlo y muchas palabras bonitas. No hable más. No hable tanto y viva más. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La gente creerá, no lo que usted le dice, la gente creerá lo que usted es. Al servir como pastor y conocer tanta gente, me he encontrado con personas que no saben ni leer ni escribir. Pero equivóquese. Cuando esa gente abre esa boca en el espíritu, los pasajes vuelan de memoria y usted se queda con la boca abierta. Y cuando hacen esos análisis, ay mamá, y cuando hacen esas exégesis, oh, madre mía, mi madre, cómo el Espíritu de Dios no hace acepción de personas. Necesitamos mostrarle a la gente una vida, no enseñarle solo un concepto. Lamentablemente, estos métodos de investigación modernos se han convertido en un dolor de cabeza. Mucha bobería, mucho. Pero vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. Aterricemos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. La Biblia, amigo, amiga, es la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, el que predica, el que presenta la palabra. Número 1, habla a los hombres para edificación. Número 2, exhortación. Número 3, consolación. Muchas veces, cientos de veces, cuando he terminado de predicar y me paro en la puerta a saludar, antes lo hacía muy frecuentemente hasta que me di cuenta que pararme en la puerta se convertía en un problema, porque la gente, ¡pum!, hacía un tapón y algunas personas se ponían de mal humor, de los miembros de la iglesia y de los de afuera también. Así que decidí terminar de predicar y sentarme en el primer banco de la iglesia. ¿Alguien quiere hablar? Que venga. Así no tengo problema de llamarle la atención a nadie. Pero cuánta gente venía y me decía, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Pasaba en una de dos, o pasaba en un asunto, una actitud muy buena y pasaba en una actitud negativa también. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Ay, Señor, lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace cosas que uno, bueno. Hay una iglesia, y posiblemente alguien de los que me está viendo conoce esa iglesia. La iglesia de la Agustina se reunía en un local que parecía una casa, un local pequeño. Y una de mis primeras campañas cuando era un adolescente la dimos en esa iglesia. Y esta historia me encanta. Ahora usted verá por qué. Un día llegó a la campaña un señor fuerte, bajito, medio calvo, a quien le tomé un cariño tan grande. Ese señor se llamaba Rafael, manejaba camiones de carga y le gustaba beber. Así que un buen día tuvo un berrinche en su casa con su esposa y la esposa le dijo, mira, olvídate, aquí se acabó.
Los detalles del berrinche yo no se los voy a contar porque no puedo, necesito mi tiempo. El asunto es que el tipo llegó borracho y estaba haciendo las cosas de la casa y había un radio un poquito alto con la música para ella, y el tipo acabó con el radio y ella le dijo, sí, 19 años de casado. Ella recogió sus cosas y le dijo, pues, a ver cómo te va, querido. Y se fue para donde su papá y su mamá. Cuando se le pasó la borrachera, el tipo se dio cuenta que se fue su gran amor. Y se desesperó. Y la señora, olvídate, no. Y los niñitos se fueron con la mamá. De manera que en ese momento difícil el hombre vino a la iglesia. Ay, mi madre. Resulta que ahora viene este muchacho y hace una historia de un dichoso ratón que pinta clarito el fracaso de su matrimonio. Y el tipo que viene a buscar paz se pone como una fiera, se pone furioso. ¿Cómo que a este muchacho se le ocurre tirar mi vida en público en esta iglesia? Pero ¿y qué es lo que se está creyendo? El tipo estaba al rojo vivo, loco por empezar a dar puñetazos. Cosa linda, mamá. Oiga, cómo trabaja el Espíritu de Dios. Yo tengo 21 años en ese tiempo. 21 años, 22 tal vez. Y termino de predicar como siempre y voy afuera a saludar. Ella viene, cosa linda, mamá, viene el tipo como si fuera un torito así. Se para y me mira y me dice, ¿tú me conoces a mí? No, señor. ¿Tú sabes quién es Giga? Nunca se me olvida ese nombre. Giga es una hermana de la iglesia, muy amable, muy cristiana, muy misionera, muy trabajadora. Una persona de esas mujeres de Dios. Me imagino que está todavía ahí en la capital. Y entonces le digo, no, yo no la conozco. Yo te la voy a traer para que tú la veas. A ver si tú la conoces o no la conoces. Él pensó que la hermana Giga, que yo no era de esa iglesia. Yo vine a dar una campaña con el equipo que dábamos campaña solamente. Yo no conocía a nadie allí. Bueno, allí estaban la mamá de la esposa de mi hermano, que sí la conocía, María Suárez, y otras personas más de la familia, pero por los otros yo no lo conocía. Y allá viene la hermana Giga. Y le dice él, Giga, que mire este muchacho, ¿tú lo conoces? No, Rafael. ¿Tú lo habías visto antes? No, Rafael. No me venga con mentiras, No me venga con mentiras. Y entonces le dice ella, pero ¿y a ti qué te pasa? Este muchacho vino a dar una campaña. Este muchacho ni de esta iglesia es. Vino de otra parte. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo que? Y él sabe mi problema con mi esposa. Pero ¿cómo lo vas a saber, Rafael, si este muchacho apenas llegó aquí hoy? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo? Pero entonces, tú no sabes nada de lo que yo estoy pasando. No, señor. ¿Seguro? Ya le están diciendo. Pues entonces yo quiero hablar contigo. ¿Cómo no? Entonces me dice, ven, vamos. Frente a la iglesia hay una mata de javilla americana y allí nos fuimos y me dice, bueno, discúlpame, pero es que yo estoy pasando una situación muy difícil. Con mi esposa yo bebía mucho y un día llegué a la casa medio borracho y había un radio, lo agarré, lo desbaraté y todo, y hice un escándalo, una cosa, mi pobre esposa. Y ella se paró, se molestó y dijo, se acabó, yo te he aguantado demasiado. Y se fue. Y dice que no vuelve. Y yo no creo que yo pueda vivir sin esta mujer. Mi esposa y la madre de mis hijos, y ahora me he dado cuenta del disparate que yo hice. Yo nunca venía a la iglesia, pero estoy buscando y clamándole a Dios, que por favor, que me ayude a recuperar a mi familia. Y empieza a llorar. Bueno, yo, el evangelista de 22 años, le digo, no, lo que usted tiene que hacer es seguir viniendo. Siga viniendo y vamos a orar a Dios y usted verá que Dios es todopoderoso y Dios hace milagros y maravillas. Venga, usted tiene que venir, no deje de venir. No, yo voy a venir. Yo estoy trabajando, pero yo siempre vengo, yo voy a venir. Mañana yo estoy aquí y toda la noche yo voy a estar aquí. Pero acuérdate de orar por mí, muchachos. Sí, Señor. Bueno, Rafael vino al día siguiente y al día siguiente. Antes las campañas no eran una semana, eran varias semanas, 2 semanas, 3 semanas. Yo llegué a campaña de 29 días, todo un mes predicando sin parar toda la noche. Pasaron los días de esa semana y el tipo todas las noches ahí. Le han ido con el chisme a la esposa de que el tipo está viniendo a la iglesia. Y ella dice, yo no le creo.
Y el tipo ahí venía, y ahí venía, y cada noche ahí venía. Dejó de beber y ahí venía. Un buen día, si no recuerdo mal, apareció la esposa en el escenario, pero solamente a la campaña. No, Rafael, está bien, pero por lo menos no deje de venir, le decía la esposa. Ahora, oiga qué cosas lindas, cómo trabaja Dios. Dios tiene millones de maneras de salvar a la gente. Pues mi amigo Rafael conoció al Señor. Mi amigo Rafael se entregó al Señor. El Santo Espíritu vino y lo cambió, le cambió la vida, le cambió la mente. Cuando la esposa vio este cambio tan profundo y rotundo en su esposo, terminó creyendo y se reconcilió con él. El hombre empezó a caminar con Dios como una persona completamente cambiada. Trabajaba toda la semana, venía a los cultos y empezó a transitar por la senda del deber y la senda de la obediencia. Unos 3 meses más tarde, Rafael tuvo una situación y se murió. Ya estaba reconciliado con su esposa, con sus hijos, reconciliado con Dios y entregado en la mano del Señor. ¿Cómo trabaja Dios? Una historia que este muchacho leyó en un libro y que presentó en una iglesia incomodó tanto a Rafael que lo hizo hacer preguntas e iniciarse en el conocimiento de la verdad, que redundó en su propia salvación y la de su familia, porque toda la familia se entregó al Señor. ¿Cómo no creerle a Dios? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas 3 cosas se cumplen en Rafael. Versículo número 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La iglesia tiene en sus manos lo más hermoso que se puede tener: a Cristo Jesús, quien es el Evangelio, quien es la salvación. Número 4. Todo acto debía basarse en la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 11. Todos los actos de la iglesia debían estar basados en la palabra de Dios, no en los díceres de los seres humanos, no en las opiniones o ideas humanas, no, en la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, versículo número 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, no psicología, la palabra de Dios, no sociología, la palabra de Dios, no sabiduría humana, la palabra de Dios. ¿Dónde ha quedado la palabra de Dios? Note usted que donde no se exalta a Cristo a través de su palabra, lo único que usted puede ver es sequía, muerte, destrucción. Matrimonios hechos pedazos, porque están amparados y apoyados y viviendo de la palabra de los hombres. Cuando nosotros tomamos la Biblia, la palabra de Dios, y presentamos la palabra de Dios, estamos comprometiendo a Dios con lo que ha prometido, comprometiendo a Dios con su pueblo, comprometiendo a Dios con todo aquel o aquella que acepta y recibe su palabra. Y Dios no miente. Segunda de Timoteo capítulo 4,
versículo 1 y 2. Recuerdo en la universidad que estos dos versículos siempre fueron para mí la espada en mis manos, mi arma de trabajo. Dice el versículo 1, dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que prediques la palabra, no cuentos, que prediques la palabra, no hechos históricos, que prediques la palabra, la palabra. Dios mío. Jeremías capítulo 6. Oiga lo que dice el profeta Jeremías. En realidad, si usted lo mira bien, no es cuestión de Jeremías, es cuestión de Dios. Capítulo 6, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vayan atrás y pregúntenle. Vayan, pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a Jesús, pregúntenle a Juan el Bautista, pregúntenle a los profetas y al final vayan, pregúntenle a Dios. Vayan allá atrás y pregunten cómo son las cosas. Y hagan como ellos dicen y hallaréis descanso. La palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 26 y versículo 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Niveles en la instrucción, Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Recuerden a Apolos, aquel fogoso evangelista. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Necesitamos aprender, necesitamos capacitarnos, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. A mí me parece, yo creo, yo opino, espere, no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué es lo que Dios está mostrando? ¿Qué es lo que Dios está enseñando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Efesios capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Necesitamos aprender, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Conociendo su palabra, conocemos a Jesús. Conociendo a Jesús, conocemos a Dios.
Por eso seguiremos empujando y buscando la mejor manera de instruir, enseñar, instruir, aprender. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14, versículo número 15. Dice el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Hechos capítulo 15, versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, oremos en la voz del Consolador. Estamos orando y preparándonos para crear una manera, una forma en que podamos crecer más en la palabra de Dios. He pasado toda mi vida enseñando y no hay nada que me apasione más que enseñar. Por eso usted ve que todo lo que hago es solamente enseñar. Queremos ir más lejos, no solamente aquí, allí, allá, no, queremos llegar hasta el final, hasta todo el mundo. Estamos buscando la manera, la forma, y pienso que ya la encontramos, de que todo el que quiera pueda recibir la instrucción. Oremos, unámonos, como mi mamá decía, que la gallina, granito a granito, llenaba su buche. Permita a Dios que cada uno de nosotros sea una gallina, sea un granito, y nos unamos y llevemos este mensaje hasta lo último de la tierra. Hoy con la tecnología, oremos a Dios que nos habilite, nos capacite, nos prepare para que unidos podamos llevar este mensaje a cada rincón de la tierra. Es un anhelo y un sueño. Por eso el Señor Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A usted ya es discípulo, y ahora vaya a otro discípulo y el otro discípulo. Y se multiplica, no se suma, se multiplica. 1 buscando a 7. Ahora ya no es 1, ahora son 8. Y si cada uno de esos 7 busca 7, imagine a dónde podemos llegar. No para cualquier cosa, sino para recibir instrucciones como manda Dios. Me escribió el correo aquel niño que estudia en un seminario, en un lugar, en un país del mundo, yo no voy a decir dónde, con la inquietud, y me decía, pastor, yo estoy estudiando teología, pero tengo poca información acerca de la predicación. Quiero saber más acerca de la predicación expositiva. Y el mensaje venía de muy lejos. Y le escribí, no te preocupes, mi hijo, eso lo vamos a resolver. Así que me senté un rato y hice así mi investigación y busqué, no sé cuántos libros eran, si eran 7 o 10 libros. Y en PDF se lo mando. Digo, mira, aquí tiene una pequeña biblioteca de 10 libros que son muy buenos, que te van a ayudar. Ay, el muchachito escribe y dice, pastor, si usted me viera llorar como un niño. Ay, pero que yo jamás imaginé que esto podía ser. Y aquella criatura se puso tan feliz. Ese es el gozo de mi corazón. Compartir todo lo que Dios me da. Pongámonos de acuerdo en el nombre del Señor y definamos un método, una estrategia, una manera de hacerlo, para que de alguna forma
Yo le ayudo, usted me ayuda. Y nos unimos en el nombre del Señor. Y nos beneficiamos no solamente nosotros, porque estamos haciendo la obra, sino se benefician todos aquellos que se siguen involucrando. Me gozo cada día, me gozo al ver la manera tan hermosa como esto se está convirtiendo en una familia. Me encanta, me gozo la manera como esto se está llevando. Y digo, tenemos que crecer. Imagínense que en lugar de los que estamos cada noche unidos o reunidos, esto se multiplique y lleguemos, en lo que hay en mi mente, por ahora a 10,000. 10,000 personas involucradas. 10,000 personas consagradas, 10,000 personas entregadas. Como ocurrió allá en el monte Sinaí. Aquellos 10,000 santos que acompañaron a Dios. El mundo tiene 7 billones de seres humanos. 10,000 ni siquiera es una cantidad considerable o significativa de 7 billones. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere ser parte de esos 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Levantemos la mano. Sí, estamos orando por los amigos y amigas que están tomando su decisión y preparándose para el santo bautismo. Seguimos orando por todos aquellos y aquellas que han hecho pedidos personales. Seguimos orando. También por aquellos que tienen problemas con la pandemia y están colocados en las listas que se han hecho. Seguimos orando por esos colaboradores y colaboradoras que nos han apoyado y nos están apoyando para el asunto del libro La familia en Cristo. Estamos orando por los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Y estamos en cada momento del día orando por Benjamín. Ese bebecito de 17 meses me hace sonreír porque algunos amigos que viven en otros países, muy lejos de aquí, algunos me han escrito pensando que el bebecito es parte de mi familia o tiene que ver y es exactamente parte de mi familia, pero han pensado como que si es de aquí de casa. Y yo le digo, no le he dicho nada a nadie, que sigan creyendo lo que ellos quieran, pero que oren. Y si eso significa que van a orar más, pues entonces sí, entonces Benjamín de mi familia será un nietecito porque es un bebecito. Oremos por esta criatura, Dios mío. Que Dios haga su voluntad. Hemos visto muchos milagros. Amigo, amiga, hermano, hermana, nos llena de gozo saber que el Espíritu ha tocado su corazón y que nos estamos uniendo para cumplir una misión. Esto pronto terminará. Sigamos en las manos del Señor y sigan orando para que completemos este cuadro, este proyecto de la escuela. Estamos buscando la manera más fácil, más sencilla, más conveniente, para que no nos falte nada, para que podamos cubrir todo y hacer todo, y que una persona pueda conectarse en cualquier rincón del mundo y entonces realizar sus clases. Sí, no se angustie, no habrá exámenes, no habrá exámenes, ni tampoco habrá tareas, exámenes, no se angustie por eso. Vamos a usar una metodología muy abierta, muy conveniente para personas que nunca fueron a la universidad, inclusive personas que solo saben leer y escribir, pero sí van a aprender la Biblia, eso sí, y van a leer su Biblia, eso sí, pero en una manera cómoda, feliz, alegre, como lo hacía Jesús. Los exámenes de Jesús eran de la experiencia de la vida, no de palabras. Levantemos en la mano y pongamos todos los planes y proyectos en las manos de Dios. Y todos estos pedidos de oración, coloquémoslos en la mano de Dios. Hay poder en agradecer a Dios por lo que usted llama bueno, por lo que llama malo. Agradezcamos a Dios por todo. Démosle gracias a Dios por lo que no entendemos. Vencemos cuando agradecemos a Dios por lo que no comprendemos. Algún día le contaré todo lo que he vivido y en medio del dolor, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad y en medio de la alegría, el gozo, la bendición, le doy gracias a Dios. Levantemos la mano y hablemos con Dios para terminar esta presentación. Querido Padre Celestial, le damos gracias a Dios por todo. Sí, Señor, por lo que entendemos y no entendemos, por lo que tenemos y no tenemos, por lo que sabemos y no sabemos.
Le damos gracias a Dios por todo, absolutamente, porque nuestra vida está en sus manos. Creemos en usted y le adoramos a usted, Señor, y nos depositamos en su mano santa. En medio del dolor, el sufrimiento, en medio de la angustia y la ansiedad, en medio de todo, le damos gracias a Dios por todo. Sí, damos gracias a Dios por todo, por Benjamín. Usted permitió que naciera, Señor, y ya es un candidato a la patria celestial. Padre Santo, queremos que Benjamín crezca en el cielo y que Cristo venga pronto. Señor, bendiga a José Noé, bendiga a su esposa, bendiga a su familia. Padre Santo, bendiga a cada persona que nos escucha. Ay, Señor, cámbienos, que nuestra vida sea un testimonio tan poderoso, que las personas que nos conozcan se inspiren a entregarse a Jesús. Despiértenos, Señor, y ponga a nosotros el interés de conocer más a Jesús, de ir al tesoro Cristo Jesús, a ese tesoro de conocimiento y sabiduría, y aprender y asimilar y llenarnos de aquello para ser cambiados por el Espíritu a la imagen y semejanza de Jesús. Señor, le damos gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.